Dios les bendiga, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias a las personas que ya se están conectando a este verdad en vivo de reflexiones bíblicas. Para ustedes que están ahí, amén, bendiciones. ¿Qué les puedo decir? Ya estamos aquí con ustedes nuevamente. Si me ve, verdad, la cara un poquito así ya, de por sí ya la tengo así, pero pues aún un poco congestionada. Vamos saliendo del COVID, amén. Ya gracias a Dios ya salimos de esa enfermedad. Dios nos ha fortalecido en medio de lo que ha sido, verdad, la enfermedad esa, pero gracias a Dios ya nuevamente aquí activados. Dios es más que bueno. Tal vez un poquito me puede escuchar un poco diferente la voz, pero pues es debido a la tos y a otras molestias de salud que tuve, pero pues confiando en Dios ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Sabe que esta noche quiero platicar con usted en esta reflexión algo acerca de que voy a hablar directamente con las personas que se llaman cristianas, ¿verdad? Las personas que van a una congregación, las personas que cuando están en la calle, ¿verdad? Dicen, no, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, voy a la congregación, la iglesia somos nosotros. Y dicen, bueno, yo me congrego en tal lugar y voy los domingos, voy los miércoles, voy los días que usted tenga de servicio. Con este tipo de personas son los que quiero hablar esta noche. Quiero darles esta reflexión con la cual Dios hablaba mi vida, y la verdad es que no solamente hablaba mi vida, sino que me alertaba acerca de este tema mientras pasaba este proceso de lo que es el COVID, ¿verdad? Tiene mucho tiempo uno para pensar cuando uno está pasando este proceso, porque pues tiene que estar aislado, y pues conforme me fui sintiendo mejor, tenía más tiempo para meditar en la palabra de Dios, en las cosas que Dios hace en nosotros. Y pues durante ahí sí que aislamiento, pude entender algo bastante difícil que estamos pasando como pueblo de Dios. Sabe que como pueblo de Dios muchos, y si usted no es de esos muchos, lo felicito, pero muchos de nosotros hemos perdido nuestra conexión con Dios. ¿Sabe qué? Buenas noches, hermana Jacqueline, gracias por estar al pendiente de mi salud. Ya estoy nuevamente aquí de pie, un poquito congestionada, pero ya bastante mejor. Pero volviendo al tema, ¿sabe que muchos hemos perdido la conexión con Dios? Y a raíz de esto, a raíz de que hemos perdido la conexión con Dios, la iglesia o las congregaciones se están enfriando, o la iglesia entre sí, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros como iglesia, mientras nos enfriamos peleando entre nosotros mismos, que si se bautiza en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si la mujer puede o no puede, verdad, usar cierto tipo de ropa, que si la mujer puede o no puede hacer ciertas cosas dentro de la congregación, que si se les puede llamar profetas, que si se les puede llamar apóstoles a ciertos hermanos, o que si el diezmo es bíblico o no es bíblico. Y estamos tan distraídos enfrentándonos entre sí, estamos tan distraídos enfrentándonos entre congregaciones, a ver quién tiene mejor unción, a ver quién es más santo que el otro, a ver, o sea, tantas cosas en las que nos hemos enfrascado como pueblo de Dios, como cristianos que nos llamamos, que nos hemos desconectado de Dios. Nos hemos desconectado de la relación con Dios, de la comunión con Dios, y hemos dado paso a otras cosas que lo único que están haciendo es destruyéndonos como pueblo de Dios. ¿Sabe qué? Y lo más triste de esto es que el enemigo sigue ganando terreno.
porque usted sabe que la gente que está allá afuera, hundida en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en tantas cosas que el mundo hoy en día está hundido, que esas personas al enemigo no le interesan. El enemigo está entrando en las congregaciones a hacer estragos con los que nos llaman iglesia, pueblo de Dios. Entonces, esta noche yo quiero que usted verdaderamente haga una reflexión en su vida, haga un recuento en su vida, haga un autoexamen a su vida y pregúntese, ¿yo seguiré conectado con Dios o me he desconectado de Dios? ¿Sabe que hay algo bastante terrible que tocaba mi corazón? Como le digo, mientras pasaba este proceso de esta enfermedad del COVID, tuve tiempo para investigar, para leer aquí y allá, pero algo que me llamaba la atención es que según las encuestas, fíjese, según las encuestas, este año han habido 4,000 o más abortos diarios. La gente ha perdido el temor hacia Dios, y no hablo de ese temor que infundimos como padres en los hijos, ¿verdad? De que ellos ya saben que cualquier cosa mala que hagamos nosotros los vamos a golpear o los vamos a castigar. No, estoy hablando de ese temor de saber que Dios es Dios sobre todas las cosas y que Él es el que da, Él es el único que da o puede quitar la vida. Entonces es bastante triste, es bastante terrible saber que las encuestas hoy en día dicen que diariamente ocurren entre 4,000 o más abortos. ¿Sabe que la televisión hoy en día y los juegos que compran para sus hijos en los videojuegos y todos esos, y películas y todo ese asunto que se está moviendo hoy en día en las redes sociales y en todos lados, que están entreteniendo a nuestros hijos? Porque muchas veces no tenemos, ¿verdad? Decimos no tenemos tiempo, estamos tan ocupados que es fácil darle el teléfono a nuestro hijo, es fácil, ¿verdad? Decirle ve a ver televisión o ve esto. Yo se lo digo, yo tal vez no tengo muchos hijos, pero con el que tuve me he dado cuenta que hubieron muchas cosas que pude hacer mejor de lo que lo hice. Pero pues ahora lo único que puedo hacer es orar por él, orar por mi hijo, que en un momento, ¿verdad? Pueda tener un verdadero encuentro con Dios. Entonces, pero es alarmante ver lo que está pasando alrededor del mundo, o sea, alrededor de nuestros hogares. ¿Sabe que hablando de esto, de la televisión, de los juegos violentos y todas estas cosas que están pasando, dice que cuando un niño llega a la secundaria, o sea, se gradúa de la secundaria, se gradúa de la middle school, como dicen aquí, ya ha visto más de 70,000 asesinatos virtuales en los juegos que juega, valga la redundancia, en las películas que ve, en la televisión, en las páginas, en las redes sociales, aquí, allá, por aquí, por allá. Y nos seguimos preguntando por qué hay tanta violencia dentro de las escuelas. Como cristianos, como personas que deberíamos de ser el ejemplo, de ser la luz, la cual la Biblia dice que somos la luz que alumbramos al mundo, prácticamente nos estamos convirtiendo en la oscuridad. Porque no nos estamos percatando, porque estamos más enfrascados en ver qué congregación tiene mejor esto, mejor el otro, o quién tiene la congregación más grande, las sillas más cómodas, la carpeta más bonita, y nos estamos desconectando de Dios. Y está el enemigo ganando terreno. El enemigo está haciendo estragos, no solamente en el mundo, sino que también dentro de las congregaciones, con la iglesia, con el pueblo de Dios. ¿Sabe qué? Dicen las encuestas también que hoy en día las falsas religiones han empezado a ganar terreno. Dice esta encuesta que yo estaba leyendo que 40 millones de personas muestran un interés por religiones como The New Age, la nueva era, cienciología, astrología. Muchos dicen yo soy ateo, otros dicen yo soy gnóstico, y
tantas creencias que carecen de fundamento, pero la gente las está adoptando. La gente las está adoptando, ¿sabe por qué? Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está desconectada de Dios, porque la iglesia está más enfocada en estarse peleando entre ellos mismos, viendo a ver quién es mejor que quién. Y esto era lo que Dios ponía en mi corazón y me hacía meditar, y la verdad que yo le decía, perdóname, Señor, porque yo quizás era el porciento de esas personas, de esos cristianos que perdieron la conexión contigo por estar enfocada en otras cosas. ¿Sabe qué? Otra cosa que me llamaba la atención es que dice que los suicidios este año han aumentado un 20% alrededor del mundo, a tal grado que aquí en Estados Unidos, cada 90 minutos, 10 jóvenes se quitan la vida. ¿No ha visto usted la juventud de hoy en día cómo está atormentada, cómo está triste casi todo el tiempo, cómo se siente deprimida, cómo está ansiosa? La mayoría de jóvenes están con psicólogos, con terapistas, tomando antidepresivos y todas esas cosas, mientras el pueblo de Dios perdiendo cada vez más la conexión con Dios. Otra de las encuestas que estaba leyendo, y se las estoy diciendo porque tal vez de esta manera podemos poner un poco de atención y podemos reflexionar y decirnos y autoexaminarnos y ver si también nosotros hemos perdido esa conexión con Dios y buscar soluciones. ¿Sabe que dice que las muertes aquí producidas por personas bajo la influencia del alcohol este año han cobrado más, casi el mismo total de vidas que cobró la guerra de Vietnam? Fíjese, es alarmante lo que está pasando. Y vemos por todos lados guerras, conflictos y los seres humanos, la humanidad dividiéndose por temas de raza, color, religiones, opiniones, y los valores familiares están cayendo, o sea, se están desmoronando. Los valores familiares están en el piso. La sociedad está siendo inundada de egoísmo, de avaricia, se está perdiendo la empatía, se está perdiendo la compasión, se está desvaneciendo rápidamente, y la inseguridad del ser humano está impactando tan negativamente en la estructura familiar que está confundiendo y desestabilizando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Porque hoy han salido tantos movimientos y tantos... tantas cosas, tantas diversidades, y están trabajando la mente de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de una manera tan sutil que cuando usted los escucha hablar, usted dice, ¿en qué momento cerré los ojos y no vi lo que estaba pasando? ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Qué nos está pasando, pueblo de Dios? Nos estamos quedando dormidos ante el caos que el enemigo está provocando, no solamente afuera, sino dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué será que estamos tan enfocados en tantas cosas y no vemos cómo el enemigo está ganando terreno terriblemente dentro de nuestras congregaciones y dentro de nuestros hogares? Amén. Bendiciones, mi hermana Marixa, bienvenida. O sea, los conflictos, hay conflictos por todas partes, hay peleas por todas partes. La gente se está dividiendo por temas de color de piel, por temas de opiniones diferentes en las religiones, por opiniones distintas, y los valores de esta sociedad están decayendo. La empatía, la compasión se está perdiendo. La sociedad se está llenando de egoísmo y de avaricia. Y cuando me refiero a la sociedad, entramos también muchos de nosotros, los que decimos ser cristianos.
La inseguridad que está provocando este caos que el enemigo está armando está haciendo que el impacto sea tan negativo en la estructura familiar. Usted sabe a lo que me refiero. Está provocando una confusión y una está desestabilizando a nuestros niños, a nuestros adolescentes. ¿Sabe que muchos estamos como en un sueño porque hemos dejado de orar? Esa es la clave. Esa es la razón por la cual hemos perdido la conexión con Dios. Porque no nos deleitamos en la oración como deberíamos de hacerlo. ¿Usted se acuerda cuando vino a los pies de Cristo? No sé cuántos años hace eso. Pero usted se acuerda aquella dedicación y aquella necesidad que usted sentía por orar todos los días. Y no 5 minutos. Eran oraciones de larga duración. La oración, para los que decimos ser cristianos, es el combustible que nos impulsa a tener esa conexión con Dios. Es el combustible que nos impulsa para poder seguir adelante. Hemos perdido nuestra conexión con Dios. Así no podemos seguir caminando, porque no solamente hay caos allá afuera, hay caos dentro de nuestras congregaciones, hay caos dentro de nuestro hogar y nosotros estamos y vivimos desconectados de Dios. ¿Sabe qué? En muchos, no le voy a decir en los suyos si no lo tome personal, pero si está pasando con usted, aquí tome lo que le corresponde, pero esto no es nada personal. Usted sabe que en los cultos de oración se ora 15 minutos y se socializa 45 minutos. Hemos perdido la conexión con Dios. Estamos distraídos. ¿Sabe de qué sirve? Yo me ponía a pensar y digo, ¿de qué sirve tener un celular si no tiene servicio? Lo único que el celular, ¿verdad? A veces se puede hacer con él cuando no tiene servicio es que tiene juegos, tiene distracciones, ¿verdad? Tal grado de que muchas veces si el mensaje, si la prédica los domingos está aburrida, nosotros estamos como meditando en el celular, pero hay muchas personas que lo único que está es jugando en ellos. Están distraídos, están desconectados de Dios. Entonces, cuando el ser humano está desconectado de Dios, es como un teléfono sin servicio. Es como un teléfono que no importa que por más nuevo, por más moderno que sea, si no tiene servicio, no tiene uso. ¿Verdad? Y a veces se conecta al internet cuando hay redes de Wi-Fi por ahí abiertas, pero nada más es por el ratito que la persona está cerca de esa red de Wi-Fi abierta y se conecta y después se desconecta. Así nos está pasando a muchos cristianos que con 5 minutos de oración queremos tener una conexión brutal con Dios y no puede ser así. Pero mientras nosotros seguimos distraídos, seguimos desconectados de Dios, el mundo se ha vuelto el caos horrible. Como le digo, hoy en día las estadísticas dicen que diariamente hay de 4,000 o más abortos. Los jóvenes se están suicidando, los jóvenes se están quitando la vida y la iglesia desconectada. Missing in action, desaparecida en acción. Porque está desconectada de Dios. Porque le aburre la oración. ¿Sabe que encontramos en las Escrituras? En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Yo tengo otra versión diferente, pero yo sé que usted lo va a leer en su Reina Valera. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y muchos dicen, pero ¿por qué David? Si David fue un asesino, David pecó, David esto, David el otro. Pero ¿sabe algo? David sabía cómo conectarse con Dios.
Y el final de este versículo me gusta porque estaba la clave de por qué Dios había decidido escoger a David. Porque dice que David haría todo lo que Dios le dijera que hiciera. Y muchos de nosotros, cuando Dios nos dice hacer algo, en vez de obedecer, cuestionamos todo. Empezamos a preguntar porque si no nos conviene lo que Dios nos está mandando a hacer, decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Entonces, una conexión con Dios era lo que David tenía, porque dijo que era un hombre conforme a su corazón. O sea, una persona que tiene una conexión con Dios aprende a valorar y a amar las cosas que Dios valora y ama. Una de las primeras señales de que una persona se está alejando de Dios es cuando deja de adorar. Escuche bien, adorar es muy distinto a orar. No confunda esas dos palabras. Adorar y orar es un complemento cuando se junta, pero son dos cosas diferentes. Orar es cuando usted empieza, ¿verdad? Viene delante de Dios y empieza a platicar con Él. La adoración es algo más profundo que se desprende de la oración. Entonces, cuando una persona está desconectada de Dios, deja de adorar, no solamente de orar, o muchos oran, pero ¿verdad? 5 minutos ahí, Señor, la oración del cazador. O ¿verdad? De esas cuando va de pique a la cama ya, porque tengo que levantarme temprano mañana, dicen muchos. ¿Sabe que hubo un momento cuando Israel abandonó la adoración a Jehová? Y la cambió por la adoración a los ídolos. El descarriamiento que Israel hizo en esta etapa le contrajo muchos males, porque se desconectó de Dios y se conectó con otras cosas que no le ayudaban en nada. Cuando una persona comienza a alejarse de Dios, lo primero que hace es cortar toda conexión con Dios. Deja de orar, deja de adorar y empieza a pelear. Y empieza a ver los defectos del otro lado, de la derecha, de la izquierda, de atrás y de enfrente. ¿Sabe que recientemente un artículo en una revista publicada misionera, de esas revistas norteamericanas que andan por ahí, esta encuesta la titularon "Una generación desconectada de Dios"? Una generación desconectada de Dios. Dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Dice: examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta claramente a todos los miembros de una congregación a que nos examinemos, a que nos probemos para saber si estamos en la fe. Esto quiere decir que el apóstol Pablo no asumía que por cuanto una persona asiste a una iglesia o a una congregación, ya eso lo hace ser cristiano, ya eso le da una salvación automática. Hoy en día no debemos de pensar diferente. Cada persona que asiste a una congregación no necesariamente es cristiana, no necesariamente va a entrar al cielo. Un verdadero cristiano se deleita en la oración, porque la oración tiene poder. La oración mueve montañas, hace que los milagros sucedan. La oración es el combustible del creyente, así como la lectura de la palabra de Dios. El hecho de que estemos en una congregación no necesariamente nos hace y nos asegura la entrada al cielo.
Muchos, dice la palabra de Dios, que en aquel día dirán: Señor, Señor, pero si yo en tu nombre hacía esto, hacía el otro, predicaba, hablaba por las redes sociales, tenía un programa de reflexiones bíblicas, y el Señor dice que va a decir: no os conozco, apartados de mí. Entonces el hecho de estar en una congregación, y mucho menos si la congregación está peleándose, le asegura que va a entrar al reino de los cielos. La oración es algo fundamental para saber si verdaderamente somos del calibre que Dios quiere que seamos. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así seré glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El poder de la oración no viene de usted, viene de Jesús, viene de su Creador. Él es quien responde la oración, Él es el que hace realidad lo que parece humanamente imposible. Pero ojo, la oración es un pedido, no una exigencia o un mandato a Dios. Jesús atiende la oración cuando es algo que va a glorificar al Padre. La oración no solo es comunión con Dios, también es confrontación, o sea, también es un pleito con el enemigo. Porque al enemigo no le conviene que nosotros oremos, pero debemos de orar correctamente. No debemos de confundir que la oración es algo con lo cual podemos exigirle que Dios haga las cosas a nuestra manera. No, la oración es un pedido. Nosotros podemos exponer lo que necesitamos que Dios haga en nuestra vida, lo que necesitamos que Dios haga en nuestro entorno. Pero esto no asegura que Dios va a responder exactamente como nosotros lo estamos pidiendo, porque Él sabe perfectamente el plan y el propósito que tiene para nuestras vidas. Pero volvamos al tema de la oración. La oración no solamente es la comunión con Dios, no solamente es el medio que lo conecta con Dios, sino que también empieza a confrontarse con el enemigo, porque el enemigo sabe el poder que hay en la oración. Basado en el libro de Efesios, amén. Bendiciones, mi hermana Marisa, Dios me la bendiga. En Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17, sabemos que ahí está lo que significa la oración. Vamos a buscar el libro de Efesios. Si usted tiene una Biblia ahí, ándele, búsquela ahí, ojee su Biblia. Vea, escuche lo que dice Efesios 6, versículo 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado en los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que apagáis todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, Pablo está diciendo: no solamente te va a conectar con Dios, te va a poner en confrontación con el enemigo, pero poderoso es Dios, porque ya lo ha puesto en su lugar. Entonces, la oración es importante, más que todo en el tiempo en el cual estamos viviendo. Sabe que se nos ha venido predicando acerca de las cosas que pasarán al final de los días, cuando el tiempo, cuando verdad, el acontecimiento del cual habla Apocalipsis vaya a acontecer, y que la venida de Dios esté cerca, la venida de nuestro Señor Jesús esté cerca, y nos han predicado por años, pero últimamente, como nos desconectamos de Dios, no estamos prestando atención a lo que está pasando en nuestro entorno.
¿Usted sabía todas esas estadísticas que yo le acabo de dar acerca de cuántos abortos existen diariamente? Acerca de cuántos jóvenes son los que se quitan la vida cada 90 minutos? Acerca de todo lo que está causando la diversidad que tanto la sociedad está metiendo en nuestros jóvenes y en nuestros niños a tal grado que está desestabilizando las bases familiares. La oración tiene poder, la oración hace que los milagros ocurran, la oración, hace que nos conectemos con Dios. Pero esa oración tiene que ser auténtica, tiene que ser sincera. Por eso le digo, el asistir a una congregación, sí podemos llamarnos cristianos, porque cuando vamos al hospital y nos preguntan qué religión o qué credo profesamos, ¿verdad? La mayoría ponemos ahí cristianos, porque tal vez en algún momento nos fuimos a sentar a una iglesia, o nos sentamos todos los domingos, pero los oídos están cerrados. Eso no nos garantiza la entrada al cielo. Eso no nos garantiza que vamos a ser salvos. Por eso también la oración no solamente es venir y doblar rodillas y empezar a repetir frases lindas y hermosas que hemos oído por ahí, o a repetir poesía, ¿verdad? O a leer el Padre Nuestro tal y como está escrito en la Biblia, pero ni siquiera podemos entender el significado de eso. La oración tiene que ser auténtica, tiene que ser sincera. No hay necesidad de palabras de $10 y prosa poética. A Dios tenemos que hablarle con el corazón abierto, tenemos que ser francos, tenemos que ser reales. Él desea escuchar lo que realmente está sucediendo con nosotros, lo que realmente hay en nuestro corazón. Él quiere que hablemos con franqueza y honestidad. Entonces, la oración son las compuertas para que Dios baje la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para que el enemigo se sujete y corra y deje de estar haciendo estragos dentro de las congregaciones y dentro de nuestros hogares. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra someterse a Dios es obediencia, es obedecer a Dios ciegamente. Y esto es el primer paso para adquirir esa autoridad a través de la oración. Pues a mayor obediencia, mayor nivel de autoridad que Dios nos presta. Solamente así podremos cumplir con el segundo mandato de este pasaje bíblico de Santiago 4:7, porque dice, ¿qué significa resistir al diablo? La mayoría de veces se ha usado la definición de resistencia como tolerar, aguantar, pero en los escritos bíblicos el contexto de este pasaje reside que tiene que ver con confrontar. O sea, confrontar a su vez es mantenerse en una actitud de oposición, de firmeza delante del enemigo. Pero para poder estar firmes, hacerle firmes a las acechanzas del enemigo, primeramente tenemos que someternos a Dios. Y eso significa obedecer a Dios. No hacer lo que a mí me plazca y de la manera que yo quiera, y porque yo aquí soy el jefe, se tiene que hacer lo que yo diga. Porque dentro de las congregaciones sabe que tienen un liderazgo tan autoritario que no les importa lo que la gente piense o lo que la gente diga. Aparentemente sí lo toman en cuenta, pero a la hora de la decisión se termina haciendo lo que la persona que está al frente dice que se hace. Eso no es un liderazgo que Dios va a estar ahí en eso. Tiene que ser un liderazgo consultivo, pero a la vez que usted consulta con sus verdad, con sus miembros, también va a tomar en cuenta las opiniones. No que al final usted termina haciendo lo que usted quiere. Eso es cuando usted está desconectado de Dios. Conéctese, enchúflese con Dios.
y entendamos que para poder resistir las acechanzas del enemigo, para poder resistir al enemigo y que huya de nosotros, primeramente tenemos que aprender a someternos a Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender que la oración no es para sobornar a Dios, no es para decirle lo que Él debe de hacer, es para platicar lo que está pasando en nuestras vidas y pedirle misericordia a Dios y pedir que sea Él que cumpla su propósito en nosotros. Es tiempo de que pensemos y digamos, en realidad estoy conectada con Dios, en realidad estoy conectado con Dios, mi conexión con Dios sigue siendo mejor de lo que era cuando vine a los pies de Cristo, o se volvió débil, se volvió inestable, o ya ni está. Y por eso es que la iglesia somos nosotros. La iglesia está en conflicto entre ellos mismos, se pelean y se discuten y dicen, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, esto y el otro. Pierden el tiempo tratando de arreglar a los seres humanos, hermanos. El arreglar a las personas le corresponde a Dios. Nuestra tarea es predicar el evangelio de Cristo, decirle, ¿sabes qué? Cristo sana, Cristo salva y viene pronto. Necesitas arrepentirte, necesitas poner a Cristo en tu corazón. Y el cambio lo va a hacer Dios. Pero estamos tan desconectados de Dios. Hemos perdido nuestra conexión con Dios, que parecemos ese celular más caro que puede existir, pero sin servicio. Y el enemigo cada día ganando más y más terreno. El enemigo cada día más y más destruyendo vidas. Sabe que la adicción a las drogas está acabando con la vida de muchos jóvenes y muchas personas ya mayores también. Sabe que el consumo de drogas este año ha aumentado un 20% más que lo que había el año pasado. Y le vuelvo a repetir, las muertes por accidentes provocadas por personas bajo la influencia del alcohol, este año ha cobrado más vidas o similar a las vidas que cobró la guerra de Vietnam. Es algo alarmante, es algo triste, es algo feo lo que está pasando. Viendo cómo las falsas doctrinas, cómo las falsas religiones están ganando más terreno que los que decimos tener la verdad. Personas más interesadas en la cienciología, en la astrología, en el New Age. Personas cada día más catalogándose como gnósticos, como esto, como el otro. ¿Sabe que hay gente dentro de las congregaciones que le creen más a los horóscopos que a lo que la palabra de Dios les dice? Es triste, pero ese tipo de persona ha perdido la conexión con Dios. Y usted dirá, hermana, pero ¿y cómo me conecto con Dios? A orar y a buscar la presencia de Dios, pero no una oración de esas de 10 pesos que son repetidas para que se oigan bonitas, ¿verdad? O de esas oraciones que se escriben en el Facebook. Yo a veces me pregunto y digo, ¿será que Dios leyó esa oración? Porque muchas personas dicen, Padre, te pido esto y el otro ahí en las redes sociales. ¿Y de qué sirve eso? Yo todavía estoy preguntándome esa situación. Porque si yo quiero que Dios me escuche, no se lo voy a escribir en las redes sociales. Si yo quiero decirle algo a Dios y que Él me escuche, voy a entrar a mi cuarto y voy a doblar mis rodillas y voy a ser sincera y honesta con Él. Voy a hablar tal y cual me siento, tal y cual quisiera que alguien me escuchara, y qué mejor que Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. En la oración hay poder. En la oración es cuando los milagros empiezan a suceder. Pero muchos de nosotros no nos está gustando ya orar. Entonces,
Hagamos conciencia de esto. Es triste ver que cada 90 minutos 10 jóvenes toman la decisión de suicidarse. Es triste ver cómo los jóvenes hoy en día hacen tantas cosas, tantas atrocidades, muchos de ellos, y no tienen temor a lo que vaya a pasar con ellos. Es triste ver cómo las drogas están ganando terreno, no solamente en nuestra juventud, sino que también en muchas personas de diferentes edades. Es triste saber que en vez de ir disminuyendo el uso de drogas, está aumentando cada día más. Es triste ver cómo nuestros niños, cómo nuestros jóvenes están hundidos en juegos tan violentos, en una televisión tan violenta, en programas tan violentos, a tal grado que a mí me alarmó que cuando una persona, un niño, se gradúa de la secundaria, de la middle school, dice que ya ha presenciado más de 70,000 asesinatos virtuales. Y luego nos estamos preguntando por qué hay tantos caos en las escuelas. ¿Por qué tanto tiroteo en las escuelas? Iglesia, despierta, conéctate con Dios. Si has perdido la conexión con Dios, conectémonos con Dios nuevamente. No hay mejor cosa que conectarse con Dios a través de la oración, a través de esa intimidad con Dios, a través de esa relación con Dios. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con súplicas en el Espíritu. Yo me imagino que que escribió esa, inspirada esa palabra que dijo, orando en todo tiempo. En todo tiempo. En otros versículos dice que hay que orar porque los tiempos son malos. Y la única manera que vamos a permanecer de pie, la única manera que nuestras familias van a estar de pie, es sometiéndonos a Dios, como dice el versículo ese que estábamos leyendo, que ahorita se lo doy para no fallarle, en la cita bíblica, en Santiago 4:7, donde dice, someteos pues a Dios. Ese es el primer paso, para luego poder resistir al enemigo y que él huya de nosotros. Y el someterse a Dios es obedecer a Dios en todo lo que Él nos diga que hacer. Porque esto es así. A mayor obediencia, mayor nivel de autoridad para que el enemigo huya de nosotros y huya de nuestro entorno. Entonces, conectémonos con Dios. Si hemos perdido esa conexión con Dios, este es el tiempo que necesitamos volver a conectarnos. Es necesario que la iglesia de Dios, que los representantes de Dios aquí en la tierra, que es usted y soy yo, que los embajadores que dice la palabra de Dios que somos, empecemos a bajar esas estadísticas terribles que el enemigo está haciendo que suban a cada momento. Que la adicción a las drogas, en vez de ir para arriba, vaya para abajo, y que más personas de esas que están sumidas en la drogadicción puedan reconocer que necesitan a Cristo en sus corazones, y no solamente reconocer, sino que haya un cambio en sus vidas. Que esas personas que el alcohol las tiene atrapadas puedan reconocer que necesitan a Cristo en sus vidas, y no solamente reconocer, sino que también haya un cambio en sus vidas. Que esos jóvenes que se encuentran atrapados en la depresión y la ansiedad puedan reconocer que necesitan a Cristo en sus vidas, y pueda haber un cambio en sus corazones y en sus mentes. Pero eso solamente lo vamos a alcanzar si cumplimos a cabalidad la primera parte de Santiago 4:7, donde dice, someteos pues a Dios, resistid. Y solo vamos a poder resistir cuando volvamos a conectarnos con Dios a través de la oración, cuando nos aprendamos a deleitar en la oración, cuando la oración derive la adoración a Dios.
Eso nos falta que entender, porque llegamos a nuestros servicios en las congregaciones y sí, llegamos, nos hincamos y gracias Señor porque estamos aquí y nos paramos, cantan los cantos y nosotros ni en cuenta, porque no tenemos una conexión con Dios, porque se nos ha olvidado lo que es adorar a Dios. Dice que en estos últimos tiempos solamente los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Pero si no, ni siquiera nos gusta orar, ¿cómo vamos a poder adorar a Dios? Y más, en espíritu y en verdad. Es tiempo, iglesia de Dios, es tiempo de que si tú te llamas cristiano, si tú te llamas iglesia, si tú te llamas embajador de Cristo, te conectes con Dios. Nos conectemos con Dios y empecemos a hacer la diferencia. Empecemos a verdaderamente resistir al enemigo para que huya de nosotros, para que los milagros empiecen a suceder no solamente en nuestras vidas, sino en nuestro entorno, para que todo aquellas barreras que están impidiendo que la palabra de Dios penetre en los corazones de las personas que necesitan, caigan, para que esos muros sean derribados. Necesitamos tener nuevamente esa conexión con Dios. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por cada una de las personas que ha estado viendo este video, Señor, y las que van a ver más adelante esta reflexión. Dios mío, que puedan hacer conciencia cada uno de ellos y ver la necesidad que la iglesia tiene de volverse a conectar con Dios, de volver a activar esa conexión. Y si esa conexión es débil, Señor, que pueda fortalecerse aún más, Señor. Oh Dios mío, te pido por cada persona, persona que se dice ser cristiano, Señor, pero no tiene una conexión contigo, que pueda entender que solamente a través de la oración va a poder volver a tener una conexión contigo, va a poder, Señor, ver esos milagros realizarse, va a poder ver, Señor, cómo esos muros caen, Señor, cómo esas cadenas caen, Dios mío, cómo van a poder resistir al ataque del enemigo y el enemigo huirá de ellos, Padre Santo. Dios mío, trae a conciencia a cada uno de mis hermanos que es importante, Señor, que es de primordial, Señor, que en estos últimos tiempos la iglesia de Dios se levante en oración, se levante, Señor, en adoración, que ya deje sus indiferencias, que ya deje que si esto o el otro, Señor, que como ese pueblo al cual tú los has llamado, Señor, a unidad, Dios mío, podamos entender que necesitamos hoy más que nunca, Dios eterno, pararnos en la brecha a través de la oración, Señor. Te pido por cada familia, por cada hogar, Señor, por cada joven, Dios mío, en esta hora, aquellos que están pasando por momentos de depresión, de ansiedad, Dios eterno, pon tu mano de poder en sus mentes, en sus corazones, quita todo bloqueo, todo aquello que el enemigo ha puesto en sus mentes, en sus pensamientos, Señor, en su corazón, Padre Santo. Dios mío, trae, Dios eterno, un reconocimiento a tal grado, Dios, que cada uno de ellos pueda reconsiderar y reconocer que te necesita en sus vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, a ya no seguir perdiendo esos valores familiares en esta sociedad, Señor, que ha sido minada, que ha sido bombardeada, Señor, por tantas cosas nuevas que están saliendo cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconsiderar que necesitamos volver a conectarnos contigo, Padre. Gracias te doy en esta noche, Señor. Que la bendición tuya, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada persona, Señor, sobre cada hogar, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. A mi amiga hasta allá en Nueva York, espero que estén bien. Pues Dios es más que bueno, así que gracias a Dios ya pasé la etapa del COVID, ya estoy aquí nuevamente agradecida con Dios
de que me permite nuevamente estar compartiendo con ustedes, y aquí voy a seguir y como le digo, cuidemos nuestra conexión con Dios. Si nos hemos desconectado de Dios, conectémonos. En la oración hay poder, en la oración hay respuesta, en la oración hay tantas cosas que Dios quiere mostrarnos y tantas cosas que Dios quiere darnos. Volvamos a esa conexión con Dios. Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana, si así Dios lo permite.